Una agente fronteriza detuvo un camión en la frontera, y lo que parecía un simple control migratorio terminó en la deportación de una pareja. Pero cuando descubrió quiénes eran en realidad, ya era demasiado tarde. Esa decisión le cambió la vida para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. El sol apenas comenzaba a teñir de rojo el cielo del desierto cuando Rebecca Sullivan ajustó el cinturón de su uniforme y encendió la patrulla. Eran las 6 en punto. La brisa temprana era seca, el silencio, profundo. En la frontera de Luqueville con Sonoita, cada día parecía igual, hasta que algo cambiaba para siempre. Unidad 37 en ruta, sin novedades por ahora, informó al centro de control, mientras tomaba un sorbo de café tibio que ya sabía a cartón. Pero esa mañana, a lo lejos, en la línea ondulada del asfalto, un camión de carga blanca con matrícula de Nuevo México avanzaba a paso constante. No iba demasiado cargado, ni tenía señales sospechosas. Y, sin embargo, algo en el instinto de Rebecca la hizo fruncir el ceño. Activó las luces. El camión redujo la velocidad. El conductor, un hombre de rostro moreno y barba de algunos días, bajó el vidrio con una calma estudiada. «Documentos, por favor», dijo Rebecca, con el tono firme de siempre. El hombre entregó papeles temblorosos, pero en regla. Nombre, Emilio Ramírez. Nacionalidad, mexicana. Rebecca los examinó mientras su mirada viajaba hacia el interior del vehículo. Allí, un movimiento sutil detrás del asiento la hizo acercarse con más cuidado. «¿Quién más va con usted, señor Ramírez?» El hombre tragó saliva. No respondió. Rebecca rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. Allí estaba ella. Una mujer de unos 40 años, cabello negro recogido en un moño deshecho, ojos enormes e inyectados de miedo. En sus brazos, una mochila vieja y un pequeño álbum de fotos apretado contra el pecho. «Salga, por favor». «¿Su nombre?» «Lucía Ortega, señora». No queríamos problemas, solo, no sabíamos a dónde más ir. Rebecca no respondió de inmediato. Observó la escena como si algo familiar palpitara en la atmósfera. La forma en que Lucía protegía ese álbum, como si dentro de él llevara toda su vida. ¿Hace cuánto están en Estados Unidos? Lucía bajó la mirada. 17 años, pero no vinimos para quedarnos. Solo íbamos de regreso a México. Nuestros papeles, hubo un error. No pudimos renovarlos. Nos dijeron que debíamos esperar. Pero, su voz se quebró, ya nos habían quitado todo una vez. Rebecca respiró hondo. El protocolo era claro: detención inmediata, verificación en el sistema, traslado al centro de retención. Pero algo en esa mujer la hizo dudar. Como si sus palabras no fueran solo palabras. «Oficial, por favor», intervino Emilio desde el asiento del conductor, «tenemos hijos allá. Una cafetería. Una vida entera». Rebecca entrecerró los ojos. «¿Dónde tienen esa cafetería?» «Flagstaff, calle Jefferson, número 322». El corazón de Rebecca dio un salto. ¿Esa dirección? Había ido a ese lugar cuando su madre vivía. Esa cafetería con paredes color terracota y olor a pan dulce recién hecho. Donde una mujer de acento mexicano siempre le ofrecía una galleta extra. Podía ser. ¿Ustedes conocen a Clara Sullivan? Lucía alzó la mirada de golpe. Sus ojos se humedecieron. ¿Clara? ¿La señora que iba cada mañana con su libro de poemas? Ella fue nuestra amiga. Nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Rebecca sintió que el aire le quemaba por dentro. Pero aún no podía detener el protocolo. El deber, las cámaras en su chaleco, la radio abierta, todo la observaba. Todo grababa. Lucía, sin darse cuenta, murmuró para sí. Ya lo perdimos todo, otra vez. ¿Era esa casualidad? ¿Destino? ¿Coincidencia cruel? Rebecca cerró la puerta trasera del camión sin decir palabra.
Tomó el radio con manos frías. Unidad 37. Solicito apoyo para traslado de 2 individuos sin estatus migratorio válido. Iniciaremos procedimiento de deportación. Y mientras la respuesta llegaba por el auricular, su mirada seguía fija en el álbum de fotos, en ese trozo de historia que no alcanzaba a comprender. ¿Qué había ahí dentro que tanto protegían? Y más aún, ¿por qué su corazón empezaba a latir con culpa antes siquiera de saber la verdad? ¿Quiénes eran realmente Emilio y Lucía? ¿Y qué relación habían tenido con Clara, su madre, que hasta ahora jamás había mencionado nada? Rebecca condujo el camión hacia el puesto de inspección con las manos rígidas sobre el volante. Por fuera, su rostro era piedra. Por dentro, un torbellino. ¿Qué hacía Lucía Ortega nombrando a su madre como si hubiera sido parte de su historia? ¿Qué tenía que ver aquella mujer con Clara Sullivan? Pónganse cómodos en la sala de espera, por favor, ordenó Rebecca al llegar. El agente Márquez los entrevistará. Mientras Emilio y Lucía se sentaban juntos en una banca metálica, abrazados por el silencio, Rebecca se dirigió al sistema. Ingresó los datos: Emilio Ramírez, Lucía Ortega. No había antecedentes, NEM alertas. Apenas una anotación: solicitud de renovación de residencia negada por inconsistencias administrativas. Inconsistencias. Un error. Un sello mal puesto. Y por eso ahora estaban ahí. Volvió al pasillo. Lucía tenía el álbum de fotos abierto sobre las rodillas. Rebecca se detuvo. No debía hablar fuera do protocolo, pero algo la empujó. ¿Puedo ver? Lucía alzó los ojos. Con una mano temblorosa, giró la página. Una cafetería modesta, de fachada naranja y toldo blanco. Mesas de madera con flores artificiales. Una mujer rubia, sentada con una taza de café, sonriendo a la cámara. Rebecca tragó en seco. Era su madre. La señora Clara iba todos los lunes, dijo Emilio, con voz queda. Le gustaba el pan de elote. Siempre traía un libro y nos dejaba propinas exageradas. Ella nos ayudó cuando llegamos por primera vez. Nos conectó con un abogado, nos prestó dinero, nos cuidó a nuestro hijo mientras trabajábamos. Nunca preguntó nada. Solo ayudaba. Rebecca se sentó frente a ellos sin darse cuenta. Las palabras caían sobre su pecho como ladrillos. Mi madre nunca me habló de ustedes, murmuró. De nada de esto. Lucía cerró el álbum con suavidad. Era una mujer reservada. Pero tenía un corazón enorme. Ella salvó nuestra vida. El silencio se volvió espeso. Rebecca encendió su tableta y buscó la dirección de la cafetería. Allí estaba, el cafecito de la abuela. Una página web rudimentaria, una reseña local. Todo concordaba. Los comentarios hablaban de pan casero, café fuerte, y de un mural en la pared con fotos de los clientes más queridos. ¿Aún tienen la cafetería?, preguntó Rebecca. Lucía apretó el álbum. Sí, o la teníamos. La cerramos hace 2 semanas. Nos estaban buscando. Teníamos miedo de perderlo todo. No sabíamos si nos iban a separar. Decidimos salir por tierra. Pensamos que podríamos regresar después. Solo, escapar un poco del ruido. Rebecca sintió algo quebrarse en el estómago. Pensó en su madre. En cómo le hablaba del valor de escuchar antes de juzgar. En cómo escribía cartas a personas que nadie más veía. ¿Por qué no había contado nada? ¿Y sus hijos?, preguntó, ya con la voz menos firme. Se quedaron con una vecina. Rebequita tiene 14, Gabriel tiene 9. Son ciudadanos americanos. No quisimos que presenciaran esto. Dijimos que íbamos de viaje. Rebecca se levantó. Tenía que pensar. Volvió a su escritorio, pero no se sentó. El aire parecía escaso. ¿Y si no fuera Emilio y Lucía? ¿Y si fuera su madre en ese asiento metálico, después de un error de papeles? ¿Y si esos niños fueran ella? El agente Márquez pasó junto a ella con una carpeta.
¿Todo listo para la deportación? Rebecca no respondió de inmediato. No, aún no. Estoy esperando unos datos del sistema. Márquez arqueó una ceja. Rebecca evitó su mirada. Solo no tardes mucho. El jefe quiere cerrar este caso rápido. Dice que son ejemplo perfecto para mostrar firmeza. Ejemplo. Rebecca volvió a mirar por la ventana de la sala de espera. Lucía estaba acariciando la mejilla de Emilio. El álbum seguía en su regazo, abierto en una página que Rebecca aún no había visto. ¿Qué habría allí? ¿Y qué más escondía esa historia que, poco a poco, parecía ser también suya? Rebecca no podía quitar los ojos de ese álbum abierto sobre las piernas de Lucía. Se acercó lentamente. La página que ahora quedaba expuesta mostraba una fotografía antigua, un poco descolorida. 3 personas, una mujer rubia con el cabello recogido, Clara, su madre, sonriendo y abrazando a una mujer morena con bata blanca de hospital. En el centro, un bebé envuelto en una cobija azul, dormido profundamente. ¿Qué es esto?, preguntó Rebecca, apenas en un susurro. Lucía alzó la vista, sus ojos brillaban de emoción y nostalgia. Ese día nació mi hija. En nuestra primera semana en Arizona. Fue una tormenta de nieve, no pudimos llegar al hospital. Tu madre, ella nos ayudó. Rebecca sintió que el pecho se le apretaba. ¿Mi madre estaba ahí? ¿Durante el parto? Lucía asintió con una sonrisa rota. Ella apareció con una linterna, descalza, corriendo desde su casa. Yo gritaba de dolor. Emilio estaba en pánico. Clara no dudó un segundo. Me hizo acostar sobre una colchoneta en la sala. Me tomó la mano. Me hablaba bajito. Respira, Lucía, respira, tú puedes. Nunca olvidaré su voz. Rebecca parpadeó varias veces, aturdida. Clara, su madre, esa mujer que había conocido como profesora de literatura y amante de los jardines, había estado ahí, trayendo una vida al mundo. ¿Cómo no había contado nada de eso? ¿Y cómo se llama tu hija? Lucía tardó unos segundos en responder. Luego, acariciando la foto, murmuró. Se llama Rebequita. Por tu madre. El mundo de Rebecca se detuvo. ¿Qué dijiste? Tu madre fue la primera persona que vio su rostro. Le pidió a Emilio que le pusiera su nombre. Y nosotros, lo hicimos con orgullo. Es una adolescente ahora. Le gusta escribir. Como Clara. Rebecca dio un paso atrás. Necesitaba aire. Salió del centro de retención. Caminó hasta su patrulla. Cerró la puerta. Apretó los puños contra el volante. Lágrimas calientes comenzaron a subirle por los ojos, pero se negó a dejarla salir. Todo eso era demasiado. Demasiado personal. Demasiado tarde. Volvió adentro con el rostro lavado y el corazón revuelto. Emilio le hizo una seña. Oficial Sullivan, hay algo más que debemos decirle. Rebecca se acercó. Lucía abrió una hoja doblada en 4. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía infantil. Nuestra hija la escribió esta mañana. Antes de salir. Rebecca la tomó. Decía. A la señora del uniforme. Por favor, no se lleve a mi mami y a mi papi. Son buenos. Siempre me ayudan con la tarea. Y mami me dice que los adultos también tienen miedo, pero que debemos ser valientes. Yo solo quiero que regresen para mi cumpleaños. Haré pastel de zanahoria. No es mucho, pero es mi favorito. Rebequita. Rebecca apretó el papel con fuerza. Sus labios temblaban. Lucía respiró hondo. Sabemos que tú no eres el enemigo. Sabemos que tienes que cumplir reglas. Pero te pedimos que recuerdes que detrás de cada regla hay una historia. Rebecca no respondió. Tomó el documento, lo guardó en su bolsillo, y se alejó. Esa noche no durmió. Revisó viejas cajas de su madre. Fotos, cadernos, cartas.
En uno de los sobres, encontró algo que jamás había visto antes. Una foto de su madre, joven, con una pareja mexicana, y una niña recién nacida en brazos. La misma niña del álbum. La misma historia que había permanecido oculta todos esos años. ¿Por qué Clara había mantenido ese vínculo en secreto? ¿Qué más no sabía Rebecca sobre el pasado de su madre y sobre la verdadera razón por la que siempre defendía a los que no tenían voz? Rebecca llegó a la oficina esa mañana con el rostro endurecido, el paso firme, pero el corazón colgando de un hilo. En su bolsillo, aún estaba doblada la carta de Rebequita. No la había soltado desde que la recibió. El papel, ya arrugado, parecía más pesado con cada hora que pasaba. Al entrar al centro de procesamiento, vio a Emilio siendo escoltado por 2 agentes. Iba esposado, con la cabeza gacha. No alcanzó a verla, pero Rebecca sintió como algo dentro de ella se rompía lentamente. Lucía, desde la sala contigua, lo miraba por una rendija de la puerta. No lloraba. Pero su silencio era un grito. ¿A dónde lo llevan?, preguntó Rebecca al agente Márquez. A Nogales. Salen en 1 hora. ¿Sin audiencia? ¿Sin abogado? Órdenes del superior. Proceso acelerado por reincidencia técnica. Rebecca cerró los ojos un segundo. No era reincidencia. Era un error del sistema. Un sello mal puesto. Una base de datos mal actualizada. Pero eso no importaba. El protocolo no tenía memoria. No tenía rostro. No tenía alma. Durante su descanso, Rebecca no fue a la sala común. En cambio, condujo hasta un barrio viejo del sur de Tucson. Un portón de madera, una cerca oxidada. Tocó 3 veces. Su padre, Harold Sullivan, apareció en la puerta, con la barba gris y los ojos sorprendidos de verla. «¿Rebecca? Necesito hablar contigo», dijo ella, sin rodeos. Entraron. La casa olía a aceite de máquina y a café recalentado. Rebecca se sentó frente a él con la carta en la mano. ¿Tú sabías que mamá ayudó a un par de migrantes hace 20 años? ¿Sabías que estuvo en un parto? ¿Que una niña lleva su nombre? Harold tragó en seco. Yo, sí. Rebecca lo miró, furiosa. ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Porque tu madre temía que eso te pusiera en peligro si seguías este camino. Sabía que, como oficial, tendrías que decidir entre obedecer o sentir. Y no quería que cargaras con ese peso. Ya era suficiente con el que ella misma llevaba. Rebecca lo miró sin parpadear. ¿Ella también fue indocumentada? El silencio de su padre fue la respuesta. Finalmente, asintió. Durante algunos años, antes de casarse conmigo. Llegó con una visa de estudiante, pero se quedó. Trabajó de niñera. Limpió casas. Sobrevivió. Hasta que consiguió papeles. Por eso siempre ayudaba. Porque sabía lo que era vivir en la sombra. Rebecca sintió que el mundo giraba. ¿Y ahora qué hago, papá? ¿Dejo que los deporten? ¿A la familia que mamá protegió con su vida? Eso es algo que tú debes decidir, hija. Pero recuerda, las reglas pueden ser justas, pero las decisiones humanas no siempre lo son. Esa noche, Rebecca no durmió. En el turno de la madrugada, recibió el aviso: Lucía sería trasladada en la mañana. Protocolo acelerado. Mismo destino, Nogales. Entró a la sala de retención a las 5:30. Lucía estaba despierta, sentada, con la mirada fija en el suelo. Lucía, dijo Rebecca, apenas un hilo de voz. No sé cómo detener esto. Lucía la miró con ternura, como si ella fuera la madre y Rebecca, la niña. No puedes. Pero puedes recordarnos. Y no dejarnos desaparecer del todo. Rebecca abrió la boca, pero un ruido metálico la interrumpió. Era la cerradura del portón. El transporte ya había llegado. Y justo cuando se daban vuelta para salir, Lucía murmuró algo que Rebecca no esperaba. No te sientas culpable. Tu madre estaría orgullosa de ti, incluso si el mundo no lo entiende.
Pero ¿cómo podía sentirse orgullosa de alguien que no había podido salvar a nadie? ¿Y qué pasaría si los hijos de Lucía jamás volvían a ver a sus padres? El portón del centro de detención se cerró con un chirrido largo y metálico. Rebecca observó en silencio cómo Lucía subía al vehículo con las muñecas esposadas frente al pecho. No lloraba. No suplicaba. Solo miró hacia atrás una vez, como si necesitara grabar ese lugar para siempre en su memoria. Rebecca desvió la mirada. Sentía que le ardía la garganta. Pero no podía llorar en uniforme. No allí. Cuando el transporte se perdió en la carretera, Rebecca se quedó de pie en el patio, con la carta de Rebequita aún en el bolsillo. La sacó y la leyó de nuevo. Por tercera vez. Ya no podía distinguir qué eran las arrugas del papel y cuáles eran las que comenzaban a formarse dentro de ella. Volvió al escritorio. Apenas cruzó la puerta, Márquez la llamó con un gesto. «Oye, ¿viste esto?». Le mostró su teléfono con una sonrisa burlona. Era una publicación interna del departamento. Un video corto de la detención de Emilio, con fondo patriótico y subtítulos que decían, «Tolerancia cero». Ejemplo de eficacia migratoria. La frontera está segura. Rebecca sintió que el estómago se le revolvía. ¿Quién lo autorizó? El jefe. Dijo que lo subirán mañana a la cuenta oficial. Van a usar este caso como modelo. Historias que muestran que el sistema funciona. Rebecca no contestó. Solo caminó al baño, cerró la puerta y se apoyó contra el lavamanos. Se miró al espejo y no se reconoció. Había cumplido con la ley. Había hecho todo como debía. ¿Y por qué entonces se sentía como si hubiera traicionado a su madre, a esa niña desconocida, a sí misma? A la tarde siguiente, con el uniforme civil, condujo hasta Flagstaff. La dirección estaba grabada en su memoria. El cafecito de la abuela. Cuando llegó, las persianas estaban bajas, pero la puerta principal no tenía candado. Entró. El silencio del local era sepulcral. El aire olía a canela vieja, a polvo. Las mesas seguían allí, cubiertas con manteles de flores. Detrás del mostrador, un mural de fotos con clientes frecuentes. Rebecca se acercó. Allí estaba su madre. Clara. Con una taza de café, rodeada de sonrisas. En otra imagen, Lucía cocinando con un delantal rojo. Y más abajo, una foto con la leyenda escrita a mano: «Gracias por devolverme la esperanza cuando pensé que mi país ya no me quería». Clara Sullivan, 2005. Rebecca tocó la imagen con la punta de los dedos. «¿Quién eres tú realmente, mamá?». Abrió una puerta lateral y encontró una pequeña oficina. En una caja de cartón, había dibujos infantiles firmados por Rebequita, notas de agradecimiento, y un álbum distinto al que Lucía había llevado consigo. En una de las hojas, un poema. Hay silencios que protegen. Y otros que destruyen. Hay fronteras de papel. Que dividen corazones de verdad. Rebecca cerró el álbum con delicadeza. Algo dentro de ella estaba cambiando. El remordimiento ya no era solo emocional. Era una llamada interna a hacer algo, lo que fuera, aunque fuera tarde. Al regresar a su coche, encontró un sobre sin remitente en el parabrisas. Lo abrió. Dentro, una foto de Rebequita. Sonreía frente a un pastel de cumpleaños. Sola. Con una vela encendida en medio. Y en la parte de atrás, una sola frase escrita a lápiz. «Gracias por nada». Rebecca se quedó helada. ¿Quién había dejado esa foto? ¿Cómo la habían encontrado? ¿Y qué significaba esa frase, tan simple y tan cortante? ¿Acaso ya era demasiado tarde para reparar lo que había roto? Rebecca dejó el sobre el asiento del copiloto como si quemara. El rostro sonriente de Rebequita la perseguía incluso con los ojos cerrados. Encendió el motor, pero no arrancó. El silencio del coche era más fuerte que cualquier sirena. Miró por última vez la cafetería cerrada, y por un instante sintió que su madre estaba allí, de pie tras la barra, juzgándola sin palabras. De regreso a Tucson, todo parecía más lento.
El sol se arrastraba por el horizonte como si el día no quisiera terminar. Al llegar a la oficina, evitó cruzar miradas. Todos ya sabían que el video se había vuelto viral. La operación con Lucía y Emilio ahora era un trofeo institucional. Ella era la oficial que cumplió su deber sin titubeos. Oficial Sullivan, llamó el jefe, desde el fondo del pasillo. Excelente trabajo. Gracias por mostrar que no todos se dejan ablandar por historias tristes. Ella sonrió de forma mecánica. Sentía el estómago revuelto. Horas después, cuando ya no había casi nadie en la oficina, fue al archivo. Buscó el expediente de Lucía y Emilio. Entre los papeles, encontró un documento olvidado, una solicitud de audiencia pospuesta por error del sistema. Sellada, ignorada, nunca procesada. Esto pudo haber detenido todo, murmuró para sí, con la voz temblorosa. Tomó una copia y la guardó. Al día siguiente, usó su día libre para buscar a los hijos del matrimonio. Después de varias llamadas y contactos, encontró la dirección de la vecina que los acogía, señora Brandy Howard, viuda, con 2 netos. Rebecca tocó la puerta. La abrió una mujer de unos 60 años, con bata de felpa y ojeras profundas. ¿Usted es la oficial?, preguntó, sin disimular el tono seco. Rebecca asintió. Vengo a ver a Rebequita y Gabriel. Solo quiero hablar con ellos. Brandy dudó un instante, pero luego hizo un gesto para que pasara. Los encontró en el sofá, viendo televisión. Cuando Rebecca entró, Rebequita bajó el volumen. Su mirada era fría, madura para alguien de 14 años. ¿Usted es la que se los llevó? Rebecca se quedó muda. Yo, lo siento mucho. Sé que eso no cambia nada, pero... Gabriel, de apenas 9 años, se levantó y corrió a otro cuarto. Rebequita no lloró. Mi mamá me dijo que las personas con uniforme también tienen miedo. ¿Tú tenías miedo, señora? Rebecca tragó saliva. Tenía miedo de hacer lo correcto y fallar. Pero creo que igual fallé. Rebequita asintió con una calma aterradora. Solo quería decirle una cosa. El pastel de zanahoria que hice, lo tiré a la basura. Nadie vino. Rebecca no supo qué responder. Salió de la casa con la garganta cerrada. Pero antes de cruzar el portón, Rebequita abrió la ventana y dijo: Mi mamá decía que usted tenía buenos ojos. Yo ya no estoy tan segura. Esa noche, Rebecca no fue a casa. Condujo hasta la frontera. Cruzó a pie, con su identificación de oficial. Preguntó en varios centros comunitarios hasta que alguien mencionó a una pareja que abría una pequeña cafetería improvisada en Hermosillo. Durmió en su coche, esperando el amanecer. Cuando el sol por fin se alzó, vio a Lucía barriendo la entrada de un local con cortinas de plástico y una pizarra que decía, Café Esperanza. Rebecca se acercó. Lucía la vio. No dijo nada. Solo bajó los ojos y siguió barriendo. Pero Emilio apareció detrás del mostrador y, al verla, quedó inmóvil. Rebecca levantó la mano, como pidiendo permiso. Solo quiero hablar, solo 5 minutos. Lucía levantó la vista, pero esta vez no fue con ternura. Las palabras, no cruzan fronteras, oficial. ¿Y si ya era demasiado tarde para cualquier perdón? ¿Y si los lazos que su madre había tejido con amor, ella los había roto sin vuelta atrás? Lucía terminó de barrer lentamente, sin levantar la vista. Emilio tampoco se movió. Rebecca permaneció en la entrada del pequeño local, tragando seco, con las palabras amontonadas en la garganta. Sé que no tengo derecho a pedir nada, comenzó. Solo, quería darles esto. Sacó de su bolso un sobre. Dentro, la fotocopia del documento olvidado en el sistema, la solicitud de audiencia que jamás fue procesada. Lo colocó sobre una mesa vacía del local y dio un paso atrás. Lucía se acercó. Miró el papel por unos segundos que parecieron horas. Luego levantó la vista, con una mezcla de cansancio y decepción. ¿Ahora?, preguntó con voz baja. Después de todo. Rebecca no supo responder. Esto pudo habernos salvado, añadió Emilio desde el fondo.
Pudimos habernos quedado con nuestros hijos. Con nuestra vida. No estar aquí empezando de cero. Yo sé, susurró Rebecca. Lo encontré tarde. Lo sé. Pero no quise que se perdiera en un cajón, como tantas otras cosas. Lucía dobló el papel con cuidado y lo guardó bajo el mostrador. ¿Y qué esperas de nosotros? ¿Perdón? No, respondió ella de inmediato. Solo, que sepan que lo siento. Que no fue una decisión sin alma. Que me ha dolido más de lo que puedo explicar. Un silencio denso se instaló entre los tres. Afuera, la calle de Hermosillo comenzaba a despertar. El olor a pan recién hecho escapaba por la puerta abierta del local vecino. Rebecca miró el lugar. Habían hecho mucho con poco. Una cafetera, 2 mesas recicladas, una vitrina con galletas artesanales. Sobre la pared, una pequeña fotografía de Clara Sullivan, recortada y pegada con cinta adhesiva. Lucía notó su mirada. La traje desde Flagstaff. Era de tu madre. La encontré en una caja antes de irnos. No podía dejarla allí, sola. Rebecca sintió que el pecho le dolía de forma extraña. Como si algo se rasgara despacio por dentro. Ella siempre hablaba de ustedes, dijo con voz temblorosa. No con nombres. Pero hablaba de 2 personas que la habían hecho creer en la bondad otra vez. Emilio la miró, esta vez sin rencor, pero con tristeza. ¿Y tú, aún crees en eso? Rebecca tardó en responder. No lo sé. A veces, creo que me convertí en todo lo que ella temía. Lucía respiró hondo. Luego, sin decir nada más, le ofreció una silla. Rebecca se sentó. Durante la hora siguiente, hablaron en voz baja. Sobre Clara. Sobre Flagstaff. Sobre los niños. Sobre cómo era el primer invierno sin ellos. Sobre cómo Gabriel aún dormía abrazado a una camiseta de su padre. Y sobre cómo Rebequita había dejado de escribir sus poemas. Ella dejó uno en la puerta, antes de que saliéramos, dijo Lucía, sacando un papel arrugado del bolsillo de su delantal. Tal vez quieras leerlo. Rebecca lo tomó. Era corto. A veces, mamá me dice que las cicatrices no se borran, pero se pueden cubrir con ternura. Yo aún no la encuentro. Rebecca cerró los ojos. ¿Puedo mandarles una carta? Lucía asintió, con lentitud. Si prometes no escribir como oficial. Solo como hija. Rebecca se puso de pie, sabiendo que ya había recibido más de lo que merecía. Pero antes de irse, Emilio la detuvo. Hay algo más que tu madre nos dejó. Algo que tal vez, tú no sabías. Rebecca lo miró con el corazón acelerado. ¿Qué cosa? Él entró al pequeño cuarto trasero y regresó con una caja envuelta en tela. La colocó sobre sus brazos sin explicar nada. Clara nos la dio antes de morir. Dijo que era para ti, pero que solo debíamos entregártela si alguna vez nos mirabas como ella te miraba a ti. Rebecca bajó la vista a la caja. Estaba sellada con una cinta de tela bordada con su nombre. ¿Qué había dentro? ¿Y por qué su madre había guardado ese secreto hasta el final? Rebecca sostuvo la caja como si contuviera el corazón de su madre. La tela bordada con su nombre, Rebecca Sullivan, estaba amarillenta, como si el tiempo también hubiera esperado este momento. No dijo nada. Ni Emilio ni Lucía interrumpieron su silencio. En sus ojos no había juicio, solo una espera serena, como si por fin el ciclo se cerrara. En su auto, Rebecca colocó la caja en el asiento del copiloto. La carretera de regreso a Arizona era larga y vacía, pero por primera vez no tenía prisa. El sol descendía sobre el desierto, tiñendo el cielo de hueme naranja que ardía. Al estacionarse en casa, se sentó no sofá como Macais anasmaos. Respiró fundo, desatou a fita e abriu. Dentro, había una carta. En papel grosso, con a caligrafía firme y redonda de Clara. Querida Rebecca. Si estás leyendo esto, significa que conociste a Lucía y Emilio. Y que de alguna manera, la vida te puso a prueba del modo más duro, frente a tu humanidad.
no siempre te conté toda mi historia. No por vergüenza, sino por amor. Fui indocumentada. Crucé una frontera con miedo, como millones. Pero también encontré manos que no me juzgaron, sino que me tendieron café y abrigo. Entre esas manos estaban las de Lucía. Y en sus ojos, el reflejo de lo que yo alguna vez fui. Quise que tú crecieras libre. Quise que vieras el mundo desde la cima de una colina, no desde el suelo de un desierto. Pero también quise que nunca olvidaras, las fronteras no están en los mapas. Están en los corazones. Si alguna vez dudas de ti, recuerda esto, no eres como ellos porque llevas algo mío dentro, y algo de ellos también. Mamá. Rebeca dejó caer la carta sobre su regazo. No lloró. Solo apretó los labios hasta que dolieron. Debajo de la carta había una cadena. Un colgante en forma de llave. En el reverso, una inscripción, la llave está en ti. Semanas después, Rebeca pidió una licencia indefinida. Viajó a Hermosillo cada tanto, sin uniforme. Ayudaba en el café, lavaba platos, a veces leía cuentos a Gabriel, que poco a poco volvía a hablarle. Rebequita, con el tiempo, le dejó otro poema bajo su taza de café. Hay personas que llegan tarde. Pero aún alcanzan el tren. Y otras que se bajan antes. Para que subas tú también. Un día, sin aviso, Rebeca grabó un video. No con uniforme. No para una denuncia. Solo su rostro, en la cocina del café, con la carta de su madre en mano. Contó la historia. No mencionó nombres. Solo verdades. Lo subió a internet sin pensar. En una semana, 500,000 de personas lo habían visto. El sistema no cambió. Las leyes no se reescribieron. Pero sí comenzaron a llegar cartas. A Lucía. A Rebeca. A Rebequita. A Gabriel. De personas que también habían sido invisibles. De otras Rebeques, en otras fronteras. Una mañana, Rebequita corrió al patio con una carta en la mano. La agitaba en el aire. Es para ti. Gritó. Mira lo que dice. Rebeca la abrió. Gracias por devolverme a mis padres, aunque fuera solo por una tarde. Hoy, también soy agente de frontera. Pero prometo no olvidar que detrás de cada documento, hay un corazón. R. Rebeca sonrió, sentada en el banco de madera donde su madre solía leer. El colgante brillaba en su cuello. Quizás nunca lograría deshacer lo que había hecho. Pero finalmente comprendía, el silencio de su madre no era omisión. Era una invitación. Y ella, ahora, había decidido no callar nunca más.